Saludos y bienvenidos a Vamos a compartir intelecto y corazón. Hoy hablaremos del miedo y la fobia. El miedo es una emoción primitiva y poderosa que nos alerta ante la presencia del peligro. Este jugó un papel fundamental para preservar la vida de nuestros ancestros. El miedo en su origen se asocia a dos reacciones, la bioquímica y la emocional. La reacción bioquímica es universal, mientras que la reacción emocional es única para cada individuo, o sea, es individual, es particular. En el caso de la reacción bioquímica, el miedo es una emoción natural y un mecanismo de supervivencia. Cuando nos enfrentamos a una amenaza, nuestros cuerpos responden de una manera específica, con la liberación de altos niveles de hormonas del estrés, que son la adrenalina y la noradrenalina. Ellas van hacia el torrente sanguíneo, lo cual hace que extremadamente las personas se pongan en estado de alerta. Esto produce entonces un aumento de la frecuencia cardíaca, sudoraciones. La persona actúa muy rápidamente. Este es el clásico momento de lucha o de huida, en el cual su cuerpo se prepara para entrar en un combate o para escapar, para huir. Esta es una respuesta automática que es crucial para nuestra supervivencia. La reacción emocional producida por el miedo es completamente personalizada. El miedo produce en nuestro cerebro reacciones químicas que en ocasiones pueden ser producidas cuando las emociones son positivas, porque sentir el miedo bajo ciertas circunstancias puede ser visto como una diversión, como por ejemplo cuando vemos una película de horror. Algunas personas son adictas a la adrenalina. Ellas prosperan en los deportes extremos y otras situaciones emocionantes que provocan miedo. Otros tienen una reacción negativa a la sensación de miedo, evitando a toda costa situaciones que lo producen. Aunque la reacción física es la misma, el miedo puede ser percibido como positivo o negativo, dependiendo de la persona. El miedo es muy complejo. Algunos miedos pueden ser el resultado de experiencias o traumas, mientras que otros pueden representar un miedo a algo completamente diferente, como una pérdida de control. Aún así, pueden surgir otros temores porque causan síntomas físicos, como tener miedo a las alturas, porque te hace sentir mareado y con el estómago revuelto, o el miedo a estar encerrado en un elevador porque piensas que se va a quedar porque piensas que te vas a quedar encerrado para siempre en él, lo cual produce una reacción de ansiedad intensa con falta de aire, palpitaciones, mareo. Esto es una fobia y esto se le llama claustrofobia. La anterior se llama vértigo, la de las alturas. Ahora bien, la exposición repetida a situaciones similares de miedo conduce a una familiarización, o sea, el miedo se hace familiar. Esto reduce drásticamente tanto la respuesta al miedo como la euforia resultante, lo que lleva a los adictos a la adrenalina a buscar emociones nuevas y cada vez más grandes. Este mecanismo constituye la base de algunos tratamientos para la fobia, que dependen de minimizar lentamente la respuesta al miedo, haciendo a la persona sentirse familiar a esta situación. Más tarde hablaremos de ello. En ocasiones se produce una tendencia a desarrollar miedo al miedo. Esto ocurre cuando la persona tiende a experimentar miedo solo durante una situación que se percibe como aterradora o amenazante. Aquellos que sufren de trastornos de ansiedad pueden tener miedo de experimentar una respuesta de miedo. Perciben sus respuestas de miedo como negativas y tratan de evitar esas respuestas a toda costa. Una cosa a tener clara es que el miedo o las fobias no existen en realidad. El miedo es creado en nuestras mentes ante un pensamiento o una situación que no presenta un peligro real. Y la persona, aunque reconoce que el miedo no es razonable, no puede evitar dicha reacción. Con el tiempo, el miedo tiende a empeorar a medida que la reacción al miedo se va afianzando. Yo te invito a que veas el miedo como una oportunidad para crecer como persona. Toma la decisión de cambiar y confía en ti. Deja de huir. Cuando tienes miedo a algo, es natural que pongas excusas para evitar afrontarlo. Sin embargo, esta reacción provoca aún más miedo
ya que éste te persigue con más fuerza. Con esta actitud de huida acabas teniendo miedo al miedo, lo cual es mucho peor. Deja de negarlos. A muchas personas les cuesta aceptar que tienen miedo. El primer paso para superar un miedo es aceptarlo. Deja de luchar. No veas el miedo como un enemigo al que hay que derrotar porque siempre te va a ganar, porque siempre te ganará. Cuanto más luchas, más poder le confieres. Date cuenta que en el fondo es una lucha contigo mismo. Hazte amigo de tus miedos. Permítete sentir el miedo en tu cuerpo. Obsérvalo, identifica cómo se manifiesta, en qué partes de tu cuerpo, cómo reaccionas. ¿Te sudan las manos? ¿Se te acelera el corazón? ¿Te tiembla la voz? ¿Te sonrojas? ¿Qué es lo que te sucede a ti cuando sientes miedo? Cuando lo tengas bien identificado, date cuenta que es solo una sensación corporal. No te vas a morir por ello y empezarás a ser capaz de afrontarlo. Se trata de ver normal a una simple emoción incómoda y pasajera. O sea, es transitoria. Afronta tus miedos como una oportunidad para crecer. Mira los miedos como grandes maestros que te desafían a ir más allá de ti mismo. Haz lo que te da miedo. Es la única manera que tienes de liberarte definitivamente de él. En definitiva, se trata de superar los miedos. Tú eres mucho más grande que todos esos miedos construidos por tu mente. Recuerda lo siguiente. No eres el único que tiene miedo. Todos sentimos miedo. El miedo no es más que una emoción. No le des tanto protagonismo al miedo. El miedo siempre te acompañará mientras sigas creciendo. La única manera de liberarte del miedo es enfrentándolo. Vencer el miedo asusta menos que sentirse impotente de por vida. La única manera de ser feliz es vivir sin miedos. El miedo es lo contrario del amor. Elige amar y confiar. ¿Te imaginas cómo te sentirás cuando te hayas conquistado a ti mismo y seas capaz de hacer todo lo que te da miedo? Se trata de una cuestión de práctica, como todo en la vida. Practica el afrontar tus miedos para alcanzar la verdadera libertad. No pierdas la oportunidad de ir más allá de ti mismo. Las fobias también pueden ser curadas haciendo uso de técnicas como la técnica de desensibilización o la técnica de las inundaciones. Ambas técnicas trabajan con las respuestas fisiológicas y psicológicas de su cuerpo para reducir el miedo. La desensibilización es un tratamiento durante el cual el psicólogo lo guiará gradualmente a través de una serie de situaciones de exposición. Por ejemplo, si tiene miedo a las serpientes, puede pasar la primera sesión hablando de serpientes. Lentamente, en las sesiones posteriores, se lo guiará a través de mirar imágenes de serpientes, jugar con serpientes, de juguetes y finalmente manejar una serpiente viva. Esto suele ir acompañado de aprender y aplicar nuevas técnicas de afrontamiento para gestionar la respuesta al miedo. En el caso de la técnica de las inundaciones, este es un tipo de técnica de exposición que puede ser bastante exitosa. Se basa en la premisa de que tu fobia es una conducta aprendida y que debes desaprender. Aquí la persona es expuesta al objeto o a la situación temida durante un periodo prolongado de tiempo o en un ambiente seguro y controlado hasta que el miedo disminuya. Por ejemplo, si tienes miedo a los aviones, subirás en uno de todos modos. El punto es llevarle más allá de la ansiedad abrumadora y el pánico potencial a un lugar donde tenga que enfrentar su miedo y eventualmente darse cuenta de que está bien. Esto puede ayudar a reforzar una reacción positiva. No estás en peligro. Con un evento temido, estar en el cielo en un avión. En última instancia, superarás el miedo. Proponte para este nuevo año vencer tus miedos o fobias. Es importante destacar que estas confrontaciones sean realizadas única y exclusivamente con la guía de un profesional capacitado en salud mental, porque estas son técnicas potencialmente traumáticas. No te arriesgues por ti mismo a hacerlo. Los miedos sí, lo puedes hacer, lo puedes superar tú mismo, pero las fobias necesitan de ayuda, necesitas de un profesional. Si disfrutaste de este vídeo, dale me gusta y compártelo con tus amigos.
Y para ver más vídeos como este, haz clic sobre el botón de suscripción. También haz un clic en la campana de notificación. Los espero la próxima semana. Un abrazo a todos.